¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a tu programa Saboreando la Verdad. Te saluda tu hermano y amigo, el Padre Mario Valencia, desde la parroquia de Our Lady of Guadalupe en Windsor, California. Estamos el día de hoy continuando con esta serie, con este pequeño peregrinar, tratando de mostrarte las diferentes parroquias que pertenecen a nuestra diócesis de Santa Rosa. Ya te he presentado algunas otras, te presentaba la semana pasada la parroquia de San Juan Bautista en Hillsborough, te he presentado también por ahí la de Johnville, te he presentado la de Santa Rosa, la de Santo Tomás, y poquito a poquito vamos a tratar también de que tú conozcas las diferentes parroquias. Por si andas por aquí, pues te des una vueltita. En esta ocasión estamos en Nuestra Señora de Guadalupe, o Our Lady of Guadalupe, que ese es el nombre en inglés, pero es algo muy importante para nosotros como hispanos. ¿Por qué? Porque el día 12 de diciembre, el 11 al 12 de diciembre, se hace una peregrinación de Santa Rosa aquí a Windsor, en donde se refuerza y se nutre una vez más nuestra devoción guadalupana. Y continuando con esta serie de programas, en el episodio pasado yo te hablaba acerca de la depresión. Y el día de hoy te cumplo lo que te prometí la semana pasada, que hoy vamos a ver la depresión en los adolescentes. Vamos a enfocarnos de una manera más concreta en cómo identificar, cómo ver qué es lo que están experimentando tus hijos, tus hijas, que puede ser nombrado depresión. Primero, un pequeño resumen del programa pasado, y te invito a que lo busques en el YouTube para que tú puedas seguir profundizando en este conocimiento de la depresión. Te decía que 1 de cada 10 americanos o personas que vivimos en Estados Unidos sufre de depresión, y 1 de cada 8 necesita tratamiento psicológico o ayuda profesional. Bueno, pues si entendemos que la depresión es un trastorno del estado de ánimo en el cual los sentimientos de tristeza, de pérdida, de ira o de frustración intervienen en la vida ordinaria durante periodos largos, pues entonces vamos a ver que durante la adolescencia los jóvenes presentan mucho estos signos. Por eso necesitamos saber discernirlos, necesitamos saber diferenciarlos muy bien. Acuérdate, para que nosotros podamos nombrar ese sentimiento de tristeza, de pesadumbre, de negatividad, una depresión, necesitan ser por periodos prolongados, más de 2 semanas en adelante, cuando ya empieza a cambiar la forma de ser de la persona, por algún acontecimiento, por algún cambio o por alguna pérdida. Esto es lo que te decía y te explicaba más profundamente en el episodio pasado. Bueno, nosotros vamos a ver el día de hoy que esta depresión en los adolescentes es muy común. ¿Por qué? Porque la tristeza, el desánimo, la pérdida de autoestima y la ausencia de interés en actividades comunes es muy característico de la adolescencia. Recuerda que los adolescentes están experimentando cambios. Recuerda que los adolescentes están experimentando y se están explorando a sí mismos. Por eso hay muchos conflictos, hay muchas situaciones en la adolescencia que son normales. Si yo te decía que la depresión es el resfriado de la mente y que es como la fiebre, como la calentura que expresa que hay algo mal, pues lógicamente cuando estamos en ese periodo de la pubertad, de la adolescencia, también va a acarrear sentimientos de tristeza, de confusión, de ansiedad, de ira. Y tú también a lo mejor lo pudiste, si te acuerdas, habrás experimentado en tu vida propia, cómo en esos momentos cuando estábamos adolescentes cambiábamos mucho de parecer, o nos enojábamos por cualquier cosa, o simplemente hacíamos berrinches. Pero a diferencia de lo natural del estado de la adolescencia a una depresión, es que esos cambios de temperamento, esos cambios de opinión, esos falta de interés y esas apatías que tenemos durante la adolescencia son momentáneas. Las normales, por así decirlo, las normales son momentáneas. O sea que ahorita tu hijo puede estar diciendo, wow, qué bien me siento, y al ratito dice, la vida no sirve para nada.
tranquilo, él no tiene depresión. El problema está cuando la depresión o los problemas de la vida no sirven para nada, duran 2, 3, 4, 5 o 6 semanas. Ya cuando es una forma de ver la vida, entonces ya se está saliendo de lo que viene siendo la normalidad de la adolescencia. No le vayas a cambiar a tu programa Saboreando la Verdad, porque ya vamos a profundizar en la depresión en los adolescentes. Cuando se trata de sus ahorros para su retiro, la seguridad de su dinero es vital para lograr su meta financiera. Usted ha ahorrado toda una vida para su retiro y ahora es tiempo de protegerlo. Proteja su plan de retiro 401k, IRA o pensión de la próxima caída del mercado de valores y comience un plan que sea libre de riesgos. Conozca cómo puede crear un plan que le garantice pagos de por vida. Llámenos hoy mismo al 707-578-2609. Marta Valencia, consultante en inmigración e impuestos con más de 20 años de experiencia, le ayuda con casos de inmigración, ciudadanía, peticiones, casos de acción diferida, impuestos, números de ITIN y muchos servicios más. Llame ahora para una consulta gratis al número 707-545-6516 o visítela 1420 Guernaville Road en Santa Rosa. Le atenderá con amabilidad y en su idioma. Marta Valencia y mi equipo de profesionales lo estamos esperando. La depresión en los adolescentes es influenciada o es una respuesta transitoria a las situaciones y factores del estrés. Recuerda esto, los adolescentes están en un ambiente de estrés constante. ¿Por qué? Porque ellos están madurando, ellos están creciendo, ellos tienen la influencia de las hormonas sexuales que están cambiando. Y además también hay un conflicto muy interesante en donde los adolescentes están luchando con ser independientes y al mismo tiempo seguir siendo parte de sus papás, de la casa, de sus familias. Entonces ellos viven en esta constante tensión. Están ellos siempre bajo el estrés. Y al estar estresado, lógicamente, produce situaciones que pueden llevarlos a la depresión. Los adolescentes de baja autoestima, aquellos que son autocríticos o que perciben poco control sobre los eventos negativos, representan un riesgo particular de deprimirse cuando experimentan eventos generadores de estrés. No sé si te has fijado que tu hijo o tu hija tiene una forma de ser muy particular. Si tu hijo genéticamente es un poquito cohibido, genéticamente es un poquito tranquilo, que no habla mucho, que no comparte mucho, que le gusta estar mucho tiempo solo o hacer actividades individuales, o que no se anima a hacer actividades por el qué dirán, por el temor a equivocarse, ten mucho cuidado, porque ellos están muy propensos a caer en depresiones continuas. Ahora, es importante que entendamos que diagnosticar la depresión en los adolescentes es muy difícil porque hay algo natural en ellos que los va a poner con esos sentimientos de frustración, de ira, de estrés, de coraje, de apatía, natural en los adolescentes, pero al mismo tiempo lo que podemos determinar es que ellos cambien de alguna forma su forma de ver la vida. Por ejemplo, la depresión es muy persistente. ¿Qué es esto? Empiezan a tener un rendimiento escolar muy inestable. O sea que si eran niños de A's o de B's o de C's, empiezan a bajar hasta D o empiezan a fluctuar y empiezan a tener problemas en la escuela, lo que no tenían anteriormente. Cuidado, pero tiene que ser constante, o sea que estos cambios sean constantes. Las relaciones caóticas entre familias o familiares y amigos. ¿Qué es esto? Que ellos, con persona que se relacionen, persona que llegue a la casa,
persona que con la que ellos se encuentren en la vida empiezan a ser muy caóticas, un descontrol, no tienen momentos de paz con ninguno, no tienen un buen amigo, no tienen una persona que se la lleva bien, con todo reniegan y de todo reniegan, abusados. También que empiecen a abusar de sustancias como la marihuana o algunas otras sustancias o algunos comportamientos negativos, que empiezan a robar, que empiezan a hacer algunas actividades delictivas, que empiezan ellos a portarse de alguna forma vandálica, abusados, porque entonces ya están manifestando algún síntoma de lo que viene siendo la depresión en los adolescentes. Ahora, estos síntomas pueden ser fáciles o difíciles de reconocer, pero, por ejemplo, los síntomas más clásicos en lo que viene siendo el adolescente va a ser el exceso de dormir. Cuando estamos adolescentes nos gusta dormir, pero abusado, porque ya hay un exceso en el dormir. O sea, hace que no tiene deseo de hacer absolutamente nada, que su vida es dormir, que tienes que estarle gritando, tienes que estarle haciendo circo, maroma y teatro para que salga de la cama. Hay que preguntarles, ahorita te voy a decir cómo hacerlo. También él va a expresar, si tiene depresión, cambios en los hábitos alimenticios. O va a comer de más, o va a dejar de comer. Hay que tener mucho cuidado. Lo que te decía, va a empezar a tener algún comportamiento criminal, que va a empezar a robar, va a empezar a tener pensamientos suicidas o va a empezar a tener la idea de la muerte muy clavada en su mente y en su corazón. La vida no sirve para nada, me quiero morir, yo no sé por qué estoy aquí. Acuérdate, es característico, es normal en la etapa de la adolescencia tener algunos de estos pensamientos que no duran mucho tiempo, pero ya cuando duran mucho tiempo está expresando que hay una depresión dentro de su corazón y hay que tener mucho ojo y mucha atención. Por eso siempre hay que estar en contacto con los profesores, con los maestros y sobre todo tener un buen diálogo abierto con ellos, que durante todo el periodo de la niñez no se sientan cohibidos de ir a platicar contigo de sus problemas y de sus experiencias. Esto les va a servir muchísimo a ellos para que cuando pasen por una etapa de la depresión, ellos también tengan la confianza de compartir lo que sienten. No le vayas a cambiar a tu programa Saboreando la Verdad. Marta Valencia, consultante en inmigración e impuestos con más de 20 años de experiencia, le ayuda con casos de inmigración, ciudadanía, peticiones, casos de acción diferida, impuestos, números de ITIN y muchos servicios más. Llame ahora para una consulta gratis al número 707-545-6516 o visítela 1420 Guernaville Road en Santa Rosa. Le atenderá con amabilidad y en su idioma. Marta Valencia y mi equipo de profesionales lo estamos esperando. Cuando se trata de sus ahorros para su retiro, la seguridad de su dinero es vital para lograr su meta financiera. Usted ha ahorrado toda una vida para su retiro y ahora es tiempo de protegerlo. Proteja su plan de retiro, 401k, IRA o pensión de la próxima caída del mercado de valores y comience un plan que sea libre de riesgos. Conozca cómo puede crear un plan que le garantice pagos de por vida. Llámenos hoy mismo al 707-578-2609. Y bueno, continuando con la depresión en los adolescentes, vamos a ver que del 15 al 20% de los adolescentes en Estados Unidos han experimentado un episodio de severa depresión en sus vidas. Y hay que tener mucho cuidado porque las niñas adolescentes presentan doble posibilidades de experimentar depresión
que los niños. O sea que las niñas están más propensas por su forma en cómo trabaja su cerebro, en la autocrítica y las presiones sociales de belleza. En ellas trabaja muchísimo más fuerte los sentimientos de culpabilidad, los sentimientos de falta de autoestima, los sentimientos de autocrítica, que les puede llevar a una depresión severa. Hay que tener mucho cuidado con estas cifras. Ahora, hay otros factores de riesgo que debemos de poner mucha atención. Recuerda, la depresión en los adolescentes es producto por el estrés. El estrés que están experimentando por los cambios propios de la pubertad y de lo que están experimentando en su ser, pero también por el estrés externo. Por ejemplo, si hay una pérdida de un papá o de una mamá, ellos pueden experimentar una depresión severa. Ojo, no necesariamente significa que haya perdido al papá o a la mamá de forma violenta de muerte, sino también que esté experimentando la pérdida del papá o la mamá por medio de un divorcio, por medio de una separación. Siempre es importante, si tú estás en este caso, que aunque te estés divorciando, lleves a tus hijos y a tus hijas a un consejero, a un psicólogo, para que puedan procesar esta pérdida que es fundamental en sus corazones. Ahora, hay que tener mucho cuidado porque puede haber la causa del estrés, el abuso infantil. Si tú estás viendo un poquito los síntomas que ahorita te voy a decir, hay que preguntarse y hay que también estar muy atentos de esto. Ahora también, otra causa de estrés muy común en los adolescentes es lo que viene siendo la atención inestable o la falta de atención. Cuando estamos en la pubertad es cuando más tú debes de atender a tus hijos y a tus hijas. Ojo, atenderlos, no estar sobre de ellos, que esto es muy diferente. Acuérdate que ellos están luchando entre ser independientes y ser parte de la casa. Se están descubriendo quiénes son ellos mismos. Por eso existen muchos conflictos con los papás, están en esta tensión, pero siempre hay que estar atentos y dispuestos a atenderlos, a acompañarlos de la mano en esta etapa que ellos están viviendo. Cuando hay una atención inestable por parte de los papás, por parte de los profesores, por parte de alguien importante para ellos en su vida, entonces se produce un estrés tan fuerte que pueden caer en la depresión. Ahora, también por el otro lado, date cuenta que en el momento de la pubertad existe un criterio que aquí en Estados Unidos en las escuelas es muy común. Se llama lamentado ¿qué tan popular eres? ¿Qué tanto te sabes relacionar con tus amiguitos o con tus amiguitas? Y hay personalidades que no tienen las herramientas necesarias o les cuesta mucho trabajo hacer amigos en la escuela o relacionarse con alguien más. Esto es una fuente muy importante de estrés para los adolescentes. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Ahorita te lo voy a decir. Hay que también tener mucho cuidado en que haya alguna enfermedad crónica. Hay que estarles haciendo estudios seguidamente, o también si tú en tu familia tienes parientes, amigos que han tenido un historial de depresión, ojo, mucho cuidado, porque esto también puede darse genéticamente. Puedes estar predispuesto a ser una persona depresiva. Ya decíamos, con un temperamento flemático. Ya en otro programa hablaré un poquito acerca de los 4 temperamentos y cómo identificarte tú con cada uno de ellos. Pero de acuerdo a tus genes, de acuerdo a tu personalidad, entonces tú puedes tener una tendencia a deprimirte. Hay que saberlo como papás, como mamás. Hay que saber conocer los dedos de nuestra mano, exactamente cómo son nuestros hijos y sus posibles tendencias. Hay que estar muy abusados a los síntomas de la depresión del adolescente.
Por ejemplo, debes de estar que él está muy irritable o ella está muy irritable, que tiene mucho mal genio, que tiene mucha agitación, mucha pérdida de interés en las actividades, mucha apatía, que tiene una disminución por los placeres de la vida ordinaria, que tiene una incapacidad de disfrutar actividades que antes solían ser placenteras, ahora ya no le interesan, que tiene cambios de apetito, por lo general, pérdida de apetito, pero a veces aumento del mismo, cambios de peso, mucho cuidado, dificultad para conciliar el sueño o dormir en exceso, lo que ya te decía, mucha fatiga, que siempre está cansada, que siempre está cansado, que tiene mucha dificultad para concentrarse, que tiene incluso periodos de amnesia. ¿Qué es esto? Que se le olvidan las cosas constantemente, que tiene mucha preocupación por sí mismo o no tiene preocupación por sí mismo, que a lo mejor se siente menos que los demás, tiene tristeza o se desprecia a sí mismo. Hay muchos otros síntomas que tú debes de poner atención para determinar si tu hijo o tu hija tiene depresión. Ya regresamos a tu programa Saboreando la Verdad. Cuando se trata de sus ahorros para su retiro, la seguridad de su dinero es vital para lograr su meta financiera. Usted ha ahorrado toda una vida para su retiro y ahora es tiempo de protegerlo. Proteja su plan de retiro 401k, IRA o pensión de la próxima caída del mercado de valores y comience un plan que sea libre de riesgos. Conozca cómo puede crear un plan que le garantice pagos de por vida. Llámenos hoy mismo al 707-578-20. Y bueno, desafortunadamente corre el tiempo. Solamente te voy a decir, muy importante, ¿por qué es importante la depresión, detectar la depresión en los adolescentes? Una de las características de la depresión en los adolescentes es que hay muchos suicidios en esta etapa. Si nosotros no ponemos atención a los síntomas que te he mencionado o no estamos en constante comunicación con nuestros hijos, es muy probable que el pensamiento suicida pues lleve a realizarse. Por eso es importante que nosotros preveamos este tipo de situaciones como lo más común y lo más simple de hacer. Una comunicación abierta con tus hijos le puede ayudar a pasar por estas etapas de depresión y salir bien librado de las mismas. Mira, cuando tus hijos están pequeños o ya van a entrar a la adolescencia, es importante que tú te documentes, que tú entiendas y le expliques a tu hijo cuál es una situación de estrés, cuál es una situación de depresión, cómo es que él va a experimentar estos sentimientos cuando llegue la adolescencia, para que cuando él llegue a estos momentos, él se abra en su corazón y te platique y se puedan tomar decisiones que le ayuden a superar estas situaciones. También es importante que la terapia cognitiva del comportamiento, ¿qué es esto, padre? Ojo, la terapia cognitiva del comportamiento el comportamiento se va adquiriendo, se va formando a lo largo de la historia de cada individuo. Bueno, cuando llega el momento de depresión, tenemos esa vocecita negativa que te lleva a estar en estados de ánimos depresivos. La terapia cognitiva de comportamiento, esa te va a decir a ti cómo luchar en contra de esos pensamientos negativos. Estaba leyendo el otro día un libro, el de Norman White, en donde presenta precisamente algunas acciones de cómo nosotros podemos, yo les digo, terapiarnos a nosotros mismos o coco washarnos, lavarnos el coco. Fíjate bien, por ejemplo, cuando tú estás en depresión, tú dices, no puedo hacer nada sobre mi depresión. El pensamiento negativo. ¿Cómo debes de hablarte a ti mismo? ¿Cómo debes de decirle a tus hijos que se hablen? Bien fácil. En vez de decir, no puedo hacer nada sobre mi depresión, debes de decirte o debes de decirle, si lo intentas, puedes dominarla. Si lo intentas, puedes dominarla. ¿Te fijas? Da un cambio de lo negativo
a lo positivo. Esta es precisamente lo que viene siendo la terapia cognitiva del comportamiento. Otro ejemplo sería, por ejemplo, decir, me es demasiado difícil terminar el artículo que debía de escribir. Me es demasiado difícil terminar la tarea. Me es demasiado difícil continuar en aquella clase. Hay que programarse y hay que enseñarse a hablar con uno mismo. Hay que decir, lo intentaré como un experimento y trabajaré en el papel, en el artículo, en la tarea durante 10 minutos a ver qué resulta. ¿Te fijas? Es una forma de hablarte contigo mismo de forma positiva que te va a llevar a mover la voluntad y salir de ese pesimismo, salir de esa negatividad que no te permite salir adelante. Hay que tener muy en cuenta, pues, también que las relaciones familiares son sumamente importantes. Porque a veces no nos damos cuenta que la situación en la casa, la relación entre el papá y la mamá, está produciendo sentimientos en los hijos. De vez en cuando es sumamente recomendable que compartan sentimientos cuando están comiendo, cuando están ustedes juntos viendo la televisión. Tú como papá, tú como mamá, enséñales a compartir sentimientos a tus hijos. Fíjate, hijo, que ahora me sentí frustrado porque mi patrón me dijo esto y al recibir el cheque no me lo dieron bien. Diles que es válido compartir lo que sienten con tus hechos. ¿Para qué? Para que precisamente ellos también procesen esos sentimientos que van experimentando en la vida y no vayan a llegar a un cuadro crónico de depresión que vaya a desenlazarse en algún suicidio o en algún cambio de personalidad que los vaya a meter incluso en problemas legales. ¿Ok? Entonces debemos nosotros de estar bien consciente de que bajo estos síntomas, poniendo atención, preparándonos un poquito más, vamos a ayudar a crecer a nuestros hijos y a pasar de forma más limpia este estado de la pubertad, que es el estado en donde nosotros empezamos a formar nuestra personalidad y nuestra percepción ante el mundo, nuestra percepción hacia mí mismo, nuestra percepción hacia el futuro, y entonces podemos darles un grado de normalidad o un grado de sanidad y limpieza en su mente para que puedan ser unos buenos y mejores personas maduras cuando llegue el momento de su vida. Con estos dos temas que yo te he estado dando acerca de la depresión, ojalá y si tú estás pasando por algún momento de estos, pues identifiques, estoy deprimido. Tengo que salir de esto, busco ayuda, siempre es necesario buscar ayuda, hago actividades que me saquen de esa depresión, pero sobre todo también confiemos en Dios. ¿Para qué? Para que Dios también nos ayude a entender nuestra dignidad de hijos e hijas de Dios. O si tú tienes un hijo que experimenta estos síntomas, inmediatamente tú pongas atención. Recuerda, este país muchas veces nos hace que vivamos en el activismo, nos hace que vivamos movidos en el dinero y en lo que no es importante. El tesoro más grande que tú tienes en esta vida es tu familia, son los demás y eres tú mismo. Cuídate y ayúdate, y con la gracia de Dios siempre vamos a salir adelante. Que te bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hasta la próxima.